Hola, Víctor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Bien, bien. Ahí estaba ¿Está hablando recién abrigado? con... Sí, hace mucho frío, está lloviendo. Sí, sí me acuerdo de los inviernos allá en Chile. Son bien fríos. Ahí se va a meter Felipe, o Juan Felipe. Entonces, claro. Ahí está. Hola, Felipe. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo está, Juan Felipe? ¿Cómo está? Ya, ¿qué contáis, Carlos? bien, bien. Hola. Ah, está con Ah, no te micrófono, todo. escucho. No me escuchas. Wait. No, 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 it's me. Ah, ya. Ya. Um, ¿A dónde se pone? Esquina. Déjame un segundo, por favor. Sí. No escucho nada. ¿Estás bien ahí? ¿Sí? ¿Escuchas? O estos minutos son para practicar con eso, ¿cierto? Para ajustar los detalles y todo. Sí. Ahí sí me vaya a escuchar. Lo que pasa No, es sí, que puse el micrófono y no funciona con el... con los parlantes seguramente. Ahora estamos en vivo. Sí, esperamos a que entre un Sí, poco más de personas, ¿sí? Para sí. poder empezar. Sí. Espera un Y ratito. nuestro invitado también que está, Ah, que está, ya veo. Sí, sí, sí. Ahí no, está. que como está lloviendo acá en Viña del Mar, eh, seguramente hay problema de conexión. Bueno, Ah, usted está en Viña, ¿verdad? ¿No? sí, Felipe o Juan Felipe también está en Viña, así que ¿A cuántos grados estamos ahí en Viña del Mar? hoy día es que deben haber unos 8 o 10 grados, no tengo certeza, pero 8 hace grados, mucho ¿no? frío. Lo que Pero pasa es que, mucho viento también, ¿no? sí, exactamente, Sí, mucho. no son los menos y algo que hay en Santiago. Ya, millón de disculpas, tuve que conectarme con 4G.
porque mi internet banda ancha está fallando. Perfecto, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Víctor ¿Cómo Morales, les va? soy del equipo Alfi. Ya estamos saliendo en vivo para nuestras cuentas Mucho en gusto. redes sociales. Muchas gracias por estar acá con nosotros, No es nada. por compartirnos un poco de lo que sabe en esta coyuntura y en estas circunstancias donde más se necesita la expertise de gente tan capacitada como usted para poder guiarnos un poco en lo que se viene. Sin más, lo dejo con Carlos. De hecho, voy a estar entrando unos minutos también para poder sacarnos algunas preguntas también. De todos modos, Carlos, para guiar la entrevista. Muchas gracias. no, de todos modos. Muy amable por la invitación primeramente, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, Juan Felipe, Gusto verte, Carlos. bueno, Felipe, sí. Bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, digamos. Bueno, Juan Felipe es un gran académico, digamos, ha trabajado en dos, yo creo que más universidades, ¿cierto? También ha Sí, viajado he trabajado en Chile en 3 y colaboro con 2 más, y en Inglaterra en una también, donde realicé el doctorado y también fui asistente y luego lo que se llama Teaching Fellow, que es como el primer escalón de la área académica. Pero fue una buena experiencia esa también, unos años atrás. Muy bonita, de hecho. Sí, no, bueno, y habitualmente nosotros, para la gente que no nos conoce, yo le pido apoyo en muchas cosas, digamos, su opinión es valiosa, digamos, muchas Ay, de las gracias. cosas que hacemos en el tema de emprendimiento, digamos. Así que hay cosas que de repente puede que Felipe diga, la van a sentir como que las dije yo, pero es porque en algún minuto él me la comentó y tiene que ver con todo el trabajo que hace él, sus compañeros, colegas en la universidad, que nutren, digamos, y son la base para muchas de las cosas que se llevan a cabo en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación, que tiene que tener un soporte o una base consistente. Nosotros con Víctor, con Andrea, que es nuestra country manager en México, siempre hablamos, digamos, de que todas estas startups o ideas novedosas o la innovación tiene que tener un valor para las personas, tiene que tener algo de valor. Hoy día hay muchas empresas, no solo las startups, que tienen que entregarle un valor, y ese valor con el tema de la pandemia ha cambiado, y tiene que ser algo que valore las personas para poder seguir adelante, digamos, y por eso hay algunas que han fracasado, más allá de algo muy puntual, digamos, pero hay que entregarle un valor, y ese valor tiene que ver también con lo que siente o lo que uno sabe de las personas. Lo hemos conversado varias veces, digamos, hay un estudio que tú hiciste que es tremendo, digamos, sobre la caja vecina. Entonces me gustaría, no sé, tú puedes partir por lo que tú quieras, digamos, pero el estudio de la caja vecina, digamos, yo creo que se puede replicar fácilmente en el resto de Latinoamérica. En algún minuto, digamos, creo haberte comentado que uno de los bancos grandes acá en Chile, hoy día lo estaba repitiendo digamos, en el chat interno nuestro, hizo el análisis y simplemente dijo, no, ese no es un buen negocio, digamos. Pero sí lo hizo otro banco, el Banco Estado, digamos, tal vez con otro expertise, y efectivamente, económicamente para el banco es un muy buen negocio, y adicionalmente tiene un impacto social en las personas, y hace cosas que jamás yo creo que las personas que tomaron la decisión en el banco lograron visualizar, digamos. Sin duda. ¿No? Hay 2 cosas que quisiera decir. Primeramente, pedir disculpas por la conectividad, pero esto me da pie justamente para entrarle directo al tema, ¿no? Las corresponsalías no bancarias, que son el nombre con que se ocupa en muchos lugares, son uno de los fenómenos que se inscriben dentro de lo que mi colega y coautor Bernardo Batislazo llama la cashless society, o la sociedad sin efectivo. La verdad es que el emprendimiento en fintech y el emprendimiento en estas áreas ha soñado desde ya mucho tiempo con esta idea de que en la sociedad uno pueda mover el dinero sin que exista físicamente el dinero. Entonces, este concepto de cashless o sin dinero, la gente piensa que es muy reciente, pero hoy día los voy a llamar a pensar en lo siguiente, como dice Bernardo. ¿Cómo es que el futuro formó el pasado? Cuando uno hace un emprendimiento, cuando uno hace algo, lo que hace es crear mundo. Como diría un antiguo libro
con Dreyfus, de la línea Dreyfus, de cómo se llama, de Spinoza, no el antiguo filósofo, sino que un filósofo norteamericano más reciente, decía él que uno crea el mundo cuando emprende, ¿no? Entonces, lo que yo lo llamo a pensar es cómo esta idea de la Cashless Society, que partió en los 50, a mediados de los 50, y que si ustedes los ven, yo sé que a ustedes les gusta la tecnología, si ustedes miran con un engram de estas cosas que permiten ver cómo los libros en el tiempo han sido citados, ustedes van a ver que el pic de este concepto fue en 1975 y después tuvo un nuevo pic en el año 2000. Entonces son estas ideas que van y vienen y que generan entonces un mundo futuro a partir de ese pasado, porque eso es lo que hacen las empresas. Lo que las empresas hacen es performar el mundo, vale decir, están creando un mundo a partir de las ideas que le entran a través de la tecnología que le entra. Entonces intentan hacer que el mundo funcione de cierta manera. Por eso que estudiar la caja vecina puede ser interesante, porque es un contraejemplo. La gente sigue ocupando el papel moneda. O como dice, en el fin de uno de los textos importantes, Bernardo, y otros autores que han estudiado la historia de los cajeros automáticos, que han estudiado innovaciones como la computarización de la banca, pero en muy largo plazo, aquí no estamos hablando de estudios pequeños, ellos han llegado a la conclusión de que existe un path dependency, vale decir, existe una dependencia histórica. Y el ejemplo más claro para todos es la radio. La radio se sigue ocupando y convive, a pesar de ser digitalizada, convive con otros medios. Entonces, cuidado cuando hagamos emprendimiento. Tenemos que pensar en ese path dependency. Y si estamos hablando de la banca y de la inclusión, tenemos que pensar entonces en que esa dependencia puede ser porque existe asimetría en nuestras naciones. No todos tienen la capacidad para poder, por ejemplo, tener justo lo que pasó hoy día, el acceso a la banda ancha, el acceso a la internet. Ese es el gran problema. Bueno, sorry, dime. No, sí, está bueno los ejemplos, digamos, bueno, uno de los ejemplos que trae, bueno, hace cerca de 2 años, un poblado en España dejó de usar el efectivo, digamos, y eso fue auspiciado por un banco, fue un estudio, no sé si seguirán, digamos, pero salió harto en la luz pública, digamos, y lo mismo tú decías, por ejemplo, de antiguas tecnologías, me acordé de cómo nació la tarjeta Daimler Club. Claro. El tipo llegaba y dejaba un recibo y después a alguien le encantó, digamos, porque no tenía dinero en efectivo para pagar su cuenta en un restaurante en Nueva York o en Chicago, digamos. Y él generó un pequeño recibo, oye, voy a pagar, a otro le gustó y siguió, y obviamente hoy día es una tarjeta de pago, digamos, porque hay confianza en ese medio, digamos. Entonces es interesante, digamos, cómo se vuelven a repetir ciertas tecnologías, digamos, o ideas innovadoras, digamos. No, por supuesto. La cuestión interesante en la cosa de la confianza es que antes de hablar de ese tema, y a propósito de esta introducción que estaba haciendo y por qué lo inscribía, hola Jorge, ¿cómo estás? Colega de México. La cosa de la confianza, antes de hablar de la confianza hay que pensar que el dinero se ha estudiado de múltiples formas. Y lo que yo veo que pasa, y esta cosa interesante, en la gente que hace emprendimiento o en la gente que hace innovación en fintech, es que muchas veces falta un poquito de revisar estas otras miradas sobre cómo se hacen transacciones, porque tenemos esta mirada súper económica, que por ejemplo, y eso para todos los que estén estudiando y quieran entender la confianza, está el gran ejemplo de la confianza generalizada, que en economía se mide como por ejemplo a nivel individual, y decir la gente tiene confianza por ejemplo en el sistema financiero. Un poco por la introducción que hacían ustedes, ahí en el ¿cómo se llama? En el Facebook, que decían la confianza es fundamental para Latinoamérica. Sí. Pero la confianza tiene dimensiones que no han sido estudiadas económicamente y que son dimensiones que tienen que ver no solamente con esto de la dependencia de la historia que yo hablaba delante, sino que tiene que ver con estas dimensiones que tienen que ver con la cultura material de la gente. Entonces tú hablaste de la tarjeta. Una de las cosas que se ha estudiado bastante es por qué se sigue ocupando un objeto.
Claro. O sea, ¿qué sentido tiene si hoy en día podríamos, vamos a decir, virtualizar, mala expresión, porque virtualizar significa otra cosa técnicamente hablando, pero se ocupa, ¿no? Se ocupa Sí. esto de, pero vamos a, como desmaterializar sería, ¿no? Sí. ¿Cómo es que lo material sigue siendo relevante? Entonces, es chistoso que no se estudie ese hecho de que la gente para confiar, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, me voy a ir en un tema nada que ver con la caja vecina, pero ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando la gente hace, cuando hace pagos, ¿cómo le dicen? Por proximidad. Entonces, Ya, el caliente. gesto, Sí. por ejemplo, hacer el Sí. gesto, y que la gente duda y dice, oh, no vaya a hacer cosa, que me saquen Sí. la tarjeta, y que si estoy cerca. ¿Qué es lo que pasa ahí en la cultura material? Entonces yo vengo a proponerles algo. Mi propuesta es, créanle a la gente que hace y que lleva años estudiando Human Computer Interaction, por ejemplo, que lleva años estudiando etnografía de procesos de usuarios, y que no solamente le crean a los que hacen, por ejemplo, Design Thinking, que está muy bien y que puede ser muy útil, pero aquí lo que hay que hacer es comprender en profundidad los dolores de los clientes, de los potenciales clientes, de los usuarios. Y para eso hay que hacer estudios que van mucho más allá de solamente una motivación subjetiva personal, económica, que es muy relevante, pero no suficiente. Entonces vengo a proponer que la confianza debe medirse también aparte de las cuestiones de la salud, por ejemplo, de la banca, o de que la banca me está metiendo la mano al bolsillo, o de que la banca me está cobrando de más. Por ejemplo, a la caja vecina siempre le estaban porque cobraba esta comisión. Sí. Deben además entenderse cómo es que la confianza se hace en la interacción. Y eso es uno de los grandes hallazgos de lo que nosotros estamos haciendo, que es estudiar, y espero pronto poder publicar eso, que es estudiar lo que se llama confianza interaccional. Vale decir, yo confío en el barrio, en el negocio de barrio, en mom and shops, ¿cómo le dicen en México? Se me olvidó, bueno, da lo mismo. En diferentes lugares le dicen de diferentes maneras, bueno, ¿no? sería, en México sería el Oxxo, porque Oxxo tiene en cada esquina. Sí, claro, pero ahí es diferente, podemos hablar de eso, el modelo es distinto. Sí. En Chile es distribuido, hay un banco que operó, pero puedo hablar de esos detalles más técnicos después, pero lo importante es que estudiar la confianza a nivel de la interacción implica la posibilidad para el emprendedor, la posibilidad para el que va a satisfacer necesidades y sobre todo dolores de la gente, de entender la cultura material. Claro. Y ahí los autores son otros. Ahí tenemos que ver qué es lo que dice, por ejemplo, gente como mi colega José Osandón, que ha estudiado el tema del uso de la tarjeta CMR en Chile. La CMR es la tarjeta más importante de crédito que existe en Chile, y no es de un banco, es de una multitienda, es de una tienda por departamentos. ¿Y qué es lo que descubrió José? José descubrió que a la gente, bueno, le dan más cupo en la medida que la va ocupando. Entonces, ¿quién inventó la economía del cupo? La inventó una casa comercial. Por lo demás, en la historia de los créditos, eso no es nada de raro, porque las casas comerciales fueron las que primeramente empezaron a hacer estos análisis crediticios más detallados, porque conocen mejor al usuario, al cliente. Entonces esto no es de la banca, esto es de la economía en general del crédito y de las transacciones. Y en particular ese ejemplo es muy bonito, porque en Chile se descubrió que la CMR Falabella, es la dueña de CMR, Falabella es una multinacional, operaba de tal forma. Y esto es muy interesante para, de nuevo, los emprendedores, porque ahí hay un hint, ¿no? El observar a la gente en la práctica descubrió que la gente se prestaba la tarjeta. Entonces, la economía doméstica de la mujer que normalmente trabajaba con esto, tenía una cuenta y se la prestaba a su hermana que no tenía trabajo. Y ella le compraba la cama, por ejemplo. Le compraba y llevaba las cuentas. Entonces, entender que así funcionaba hizo que Falabella creciera con su negocio financiero y le ha permitido en esta pandemia a Falabella permanecer como uno de los retailers a pesar de la llegada de internet, de gente muy fuerte como Amazon, le ha permitido estar muy rentable porque su negocio financiero le sigue dando una rentabilidad enorme. No voy a analizar el aspecto ético o asimétrico de eso, pero el entenderlo permitió la posibilidad. Ahora podríamos permitir la posibilidad para negocios socialmente responsables, como tú decías, que sería el caso, yo creo, de la caja vecina Banco Estado, ¿no? Solo para decir, pero no solamente basta con eso. Además, habría que entender, por ejemplo, lo que Ariel Wilkes estudió
a través de un estudio etnográfico profundo en las familias argentinas, en donde él descubre que esta mater de la familia destruye la idea de hombre económico y administra la casa de una manera de cuidado, con una forma de cuidado, y las cuentas, lo que él llama el matriarcado presupuestario, que es una expresión fantástica, que nosotros sabemos, ¿no? Las madres en Latinoamérica tienen toda la fuerza, ¿no? Pero él lo lleva a una cosa fantástica, que es entender que en las familias populares argentinas, por ocupar la expresión popular, ¿no? Quienes detentan el pasado, presente y futuro del capital moral en la gestión de cuentas y regulan, ¿no es cierto?, con estos acuerdos informales la forma en que se ocupa el dinero, la forma en que se marca, diríamos, con Seligson, una gran socióloga argentina que vive en Estados Unidos y que trabaja estudiando los aspectos culturales del dinero, marcan el dinero. Entonces, por ejemplo, la gente sigue guardando en diferentes frasquitos dineros para tales y tales cosas, ¿no? Eso descubrió Seligson. En Argentina, la gente popular, en Chile, la gente se presta la tarjeta. ¿Y qué más se puede investigar ahí? Mucho. ¿Y qué más negocios hay ahí? Muchísimos. Ahí está la base de la pirámide, perdonen la expresión, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren, este es el momento de hacer funcionar el estudio que muchos estamos haciendo en el beneficio de hacer una sociedad mejor, porque las transacciones y las finanzas son del día a día. No las altas finanzas, que son muy importantes, sino que las finanzas del día a día, como le diría el José Sandón a eso en su proyecto y programa de estudio, de que estas cosas pasan todos los días, los pagos, las finanzas, son los que nos mueven en la sociedad, como sociedad, ¿no? Esa es como la idea de por qué yo me metí a estudiar la cuestión de las cajas vecinas, porque existe una sociedad que se intenta hacer sin dinero, porque las innovaciones tecnológicas para el área financiera suenan todas muy lindas, futuristas, pero en la práctica uno encuentra que hay mucha cosa todavía que entender de las transacciones que la gente hace, porque existen dos fenómenos, y con esto cierro esta introducción, que es que uno intenta, el diseñador intenta hacer algo, pero la gente también adapta las cosas y hace un poco lo que quiere. Entonces, en ese momento en que uno innova, emergen nuevos usos que pueden no ser los esperados por quien emprende, quien diseña, quien lanza el producto, aún ocupe un producto mínimo viable, como dicen los expertos, aún haga el estudio muy claramente, pueden haber problemas al no entender estas cuestiones profundas que se dan en la materialidad, en la tarjeta, en el uso de la tecnología y en la forma en que yo adapto esta tecnología para con quienes yo trabajo y vivo en el mundo, por ejemplo en mi familia, por ejemplo en mi vecindad, en mi grupo, etcétera, etcétera. ¿Se entendió el punto? Un poco eso es lo que nosotros hacemos cuando intentamos estudiar la caja vecina, que después te puedo comentar los resultados de ese par de estudios, pero por ahora, digamos, quería hacer una introducción de por qué es necesario tanto la etnografía, tanto lo que yo hago, que es observar las interacciones entre las personas y las tecnologías, grabarlas, videograbarlas, entrevistar a la gente, hacer observación participante, etcétera, etcétera. Son métodos que acompañan a los estudios, por ejemplo, cuantitativos que se pueden hacer y que son muy útiles también, de cuántas cajas hay, cuánta gente hay, cuánta transacción se hace, con qué se correlaciona eso, etcétera, etcétera, ¿no? Desde lo local entendemos el trasfondo profundo de la cultura material y de los aspectos, vamos a decir, no quiero ocupar la palabra social, pero los aspectos interaccionales de la gente con la tecnología, ¿no? Eso. No, sí, oye, es espectacular. Bueno, nosotros, o en el caso mío particular, digamos, hace poco estábamos viendo unas encuestas que se hicieron en México, y ahí, bueno, siempre hay una aspiración que tenemos los latinoamericanos, en general, digamos, es que tener nuestra casa propia, pero lo que reveló esa encuesta, que no la hicimos nosotros, digamos, pero sí creo que la hizo el Ministerio de Educación de México, dentro de, sin un gran número de encuestas, era que una de las grandes aspiraciones de los chicos, hombres y mujeres en México, era comprar una casa, pero no era para ellos, era para su mamá. Y ahí viene el tema del matriarcado. Sí, claro. Aspiración. Y no tiene que ver con nada, tiene que ver con nada malo, al contrario, habla muy bien de los latinoamericanos y de cómo tú vas armando esta estructura en la cual las mujeres manejan el dinero, digamos.
Mm, mm. No, es muy interesante. Yo creo que de repente se nos olvida que para poder hacer, y ahí es donde está la posibilidad, ¿no es cierto?, de entender de dónde viene la verdadera confianza, ¿no? Claro. Una de las cuestiones que nosotros descubrimos, por ejemplo, al estudiar primero los reclamos, porque hicimos dos tipos de estudios, y ahí comento para los que quieren hacer estudios y quieren entender mejor cómo funcionan las cosas. Se conectó Ricardo. Sí, Hola. don Ricardo Bravo, ¿cómo estás? Gusto Hola, verte. bien, pues, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo está el Hace frío por expositor? allá. ¿Ah? Bien, gracias. Hace frío por allá, en Viña Está del súper Tupó. helado. Sí, sí. Viña del Mar, quinta región de Chile, por si acaso, para los Sí. que nos están viendo por ¿Cómo? cerca del mar. Estamos saliendo en México y en Perú y Sí, obviamente en Chile, ¿no? sí, claro. Mira, pasa que solo un tema técnico así específico. Estudiar las cosas siempre sirve, pero a veces se han hecho muchos estudios, como decía yo, de una manera no que no conducen a entender el fenómeno de la interacción que yo decía. ¿Por qué es importante entender eso? Es importante entender, por ejemplo, los reclamos de las personas. Ah, ya, pero claro, CMR, lo que hablábamos, perdón, CRM, lo que hablábamos un poco del Customer Relationship Management. No, pero vamos más allá que eso. Entendamos el trasfondo de los reclamos. ¿Qué mundo están generando estas personas que están generando, por ejemplo, una innovación en una caja vecina que hoy en día se ve tan relevante, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, uno diría que si hay un lockdown, si hay un cierre y la gente necesita moverse y la gente necesita dinero, no solamente en esta crisis, sino que también en crisis como la que se vivió desde el octubre pasado en Chile o en otros lugares del mundo, también cuando el crimen organizado empezó a destruir los ATM, los cajeros automáticos, ahí la gente necesita mover dinero. Entonces, de repente, uno piensa y dice, bueno, la gran pregunta es sobre la simetría en realidad. La simetría de quienes tienen acceso y quienes no. Y tengo que poner este tema, porque los emprendedores y la gente que hace negocios financieros y la gente que entiende la banca como algo un poco más integral para solucionar los problemas de la gente, porque ese es el fin de las finanzas, ¿no? Y ahí me puede corregir tal vez Jorge y me va a decir otra cosa, pero el verdadero fin de la economía es satisfacer los problemas, ¿no? O sea, administrarlos para satisfacer problemas, ¿no? Necesidades, etcétera. Pero por el otro lado, las finanzas están dando esta posibilidad de que se mueva el mundo, ¿no? Sin la sangre esta, no se mueve el mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la gente se integre? Y yo creo que en ese sentido, la caja vecina y los elementos de integración financiera e inclusión financiera han tenido éxito relativo, porque dependen de la infraestructura. Y como la infraestructura en nuestra región es todavía limitada, es el gran problema. Y yo no solo hablo de la infraestructura física, sino que también normativa. Son las dos infraestructuras relevantes, la física, la materialidad, la conectividad de Internet. Entonces, está bien, hagamos medios de pago, hagámoslo súper bien. Todo el mundo conoce el caso de M-Pesa, ¿no? De África, la famosa empresa que a través de los celulares antiguos, los Nokia, los grandes, eso, ya lograba hacer banca telefónica. En ese país, M-Pesa logró mucha más credibilidad que la banca que no la tenía. Pero, ¿por qué no funciona eso en nuestra sociedad? Habría que preguntarse. ¿Por qué no hay, entonces, a través de una banca de pago, por ejemplo, la app que tienen muchos bancos ahora de pago con pago? Entonces la gente te dice, no, es solo tiempo para que la gente adopte eso y lo haga parte de, no es solamente tiempo, hay algo más pasando. Y eso es lo que hay que hacer, estudiar ese fenómeno para poder entender de dónde viene esa desconfianza, de dónde es que la gente sigue guardando algo para hacer catch y por qué el cambio es con dependencia de la historia. Esas son las preguntas yo creo que deberían motivar a algunos emprendedores para descubrir mejores servicios, para descubrir cómo lograrlo, y yo creo que están moviéndose en ese sentido, está moviéndose para allá, para lo que nosotros llamamos confianza interaccional. Y el ejemplo que tenía es, por supuesto, estos grados de confianza y amistad. Entonces la pregunta es, ¿por qué la caja vecina tuvo éxito? No solo porque era una necesidad, sino que porque rentó a partir de la confianza que existe con el almacenero, de la persona que él conoce. Y nosotros descubrimos, con el estudio de los reclamos primero, y con el estudio de la observación participante de 6 meses, en múltiples cajas y además en múltiples entrevistas que hicimos con gente en Valparaíso, Santiago, Concepción y me quedó fuera
y un lugar más, y un lugar hacia el interior de la quinta región para poder triangular, ¿no? En lugares que fueran más lejanos. Nosotros descubrimos que este grado de confianza era en realidad la base de esta confianza interaccional, y que lo que hacía el banco era profitar directamente desde los activos que tiene la gente, que los tiene ahí en el negocio ya, Sí. y a partir de esos activos colocaban el POS, ¿no es cierto? Y la gente empezaba a clasificar a los clientes de acuerdo a los que le venían siempre a comprar las cosas, qué sé yo, el pan, la máquina de afeitar, que yo no me he comprado, como ven, etcétera, ¿no? Y estas cosas pequeñas que compran en el día a día las personas en este tipo de locales. Y los clasificaban de tal manera que le daban un servicio distinto al que da el banco. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, aquí hay una reconfiguración. A partir de la confianza hay una reconfiguración del servicio. Entonces, es el banco, pero su corresponsabilidad no bancaria no es el banco también. Entonces hay una dualidad. Es banco, pero no banco. Es un servicio distinto. ¿Qué tipo de servicio es el que emerge ahí? Es una pregunta importante para la gente que hace nuevos negocios con fintech. Porque ese es el tipo de preguntas que hay que hacerse, creo yo, para poder hacer productos mínimos viables y poder pensar en cómo satisfacerle a esa base de la pirámide el problema que tiene día a día para poder vivir. Esa es mi posición respecto de eso. Soy mucho más crítico en otros puntos, ¿no? Yo debería pensar que, y en esto, y yo lo he dicho esto, incluso conversando con la gente de Caja Vecina, yo pensaría que hay una rentabilidad a partir de del uso de estos activos que tiene la gente en los negocios, y que el pago que se hace por transacciones bajito debería ser un poco mayor, creo yo. Sobre todo pensando en que en este momento ese servicio se presta, digamos, a partir de básicamente prestarle un POS, que hoy en día ustedes saben lo que cuesta, o sea, no cuesta nada. La inversión tecnológica que hace el banco es muy baja. Pero con todo, no es el único sistema que hay competencia, y por lo tanto esto de los cobros mayores debería ser cuestión de, digamos, sujeto de regulación. Uno no puede pensar que va a ser por responsabilidad social. Me van a perdonar, pero en eso soy a la antigua. Creo que la regulación es necesaria y es muy importante. Básicamente, lo que también descubrimos es que este cupo que le dan a la gente, porque, y aquí viene creo que la parte más interesante que hizo el banco como modelo de negocio, ¿no? Esto ha sido poco descrito. De hecho, no está escrito el caso de negocio, como dicen los profes de business, de negocio. No está escrito el caso. Pero sí creo que se puede escribir con esta idea, que es la administración del cupo. Lo que dice Sandón, por ejemplo, con Falabella y con las multitiendas que generan este cupo a partir de que te van prestando un poquito, lo que él le llama semilla, ¿ok? Darte una semilla, y si tú te portas bien te dan más, ¿no? Esa idea de crédito en base a semilla, él la describe muy bien en un paper del 2016, me parece. Pero lo que no ha sido descrito es esto de que hay un mecanismo de siembra en el caso de la Caja Vecina también. Y este mecanismo de siembra permite, ¿no es cierto?, que aprendan dos entidades. Hay aprendizaje por parte del banco, que aprende de estos usuarios, y por lo tanto, intermediarios, y por lo tanto puede convertirlos después en un cliente microempresa, o en un cliente de otro tipo. Y ahí hay un pipeline interesante que ¿cómo se llama? Que tú comentabas que seguramente un banco de la plaza chilena no lo aceptó y no lo vio. Alguien alguien tuvo ese view ahí, ¿no? Y vio eso. Y por otro lado, aprende también el almacenero, porque en conjunto diseñan estrategias que generan que él administre ese cupo para darle un buen servicio a sus clientes. Entonces esto se transforma en una nueva área de negocio del almacenero, en un nuevo servicio plus que él otorga, ¿no es cierto? Y de esa manera ganan todos, la verdad, porque es muy conveniente en el sentido de que permite que se administre como un servicio extra para la señora que conoce. Nosotros vimos casos incluso en los cuales la gente dejaba la tarjeta, dejaba así como, dejaba la cuenta root. ¿Ya? No tengo que explicar mucho más lo que es una cuenta root, porque es algo un poco técnico de Chile, pero sí puedo decir que es una cuenta que con tu root, que es el número nacional, el rol único nacional, que tenemos todos los chilenos, tú puedes abrir una cuenta en el Banco Estado. Entonces, automáticamente. Entonces la gente le dejaba la cuenta, y la gente del almacén, el almacenero o almacenera, le pagaba las cuentas,
le hacía transacciones. Entonces, a ese nivel de confianza se llega, y eso es, en el fondo, el motor de esta cuestión del cupo. Es a través de esa confianza que la gente clasifica, y cuando se clasifica, entonces se genera un mundo. Y lo que están haciendo ahí entonces los almaceneros es generar un mundo nuevo a partir de la caja vecina. No sé si necesariamente más inclusivo, pero sí algo de la solución, algo de inclusividad financiera, algo de inclusión financiera hay, algo de inclusión financiera hay. Yo diría que ese es como el corolario. Hay muchas más cosas que descubrimos, pero este mecanismo del cupo y de aprender hacia domesticar clientes, como se dice, o aprender de los clientes para ver qué otro tipo de cliente es, hacerlos crecer, y por el otro lado, el almacenero aprende de sus clientes y por lo tanto le puede dar un servicio mejor, y hay y menos mal que eso existe, porque en el tiempo de la pandemia actual ha sido fundamental para mantener, ¿no es cierto?, lo que el otro día alguien decía, para poder enfrentar el SARS-CoV-19, lo estoy leyendo porque no me acuerdo de memoria, salió hace 2 días, de hecho, se debe asegurar el funcionamiento de una logística esencial de transporte de comestibles para redes barriales de venta de alimentos que permiten desplazamientos muy cortos y redes de alcance de la mano de los vecinos. Pero suspensión de las ferias libres, dice, y en los almacenes de barrio está la red de cajas vecinas Banco Estado. Yo creo que ese tema que tocó alguien del Ministerio de Salud muestra el potencial de innovación, de solución social para un momento difícil como el que estamos viviendo. Sí. Y para eso, este tipo de innovaciones que son, vamos a decir, poco fashion, poco techno, funcionan muy bien. Entonces yo los llamo a mirar estas cosas en las finanzas del día a día, no solamente a mirar los smartphones. Sí. Son muy buenos los smartphones. Es muy bueno pensar en seamless connect, sin fricción, ¿ok? Que no hay fricción en el mundo. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Hay que ir y pensar que detrás de las transacciones hay un ser humano. Y ese ser humano tiene características antropológicas, características materiales, que lo hacen ser un ser humano complejo. Entonces, para entender la complejidad, ocupemos más complejidad, no menos. No lo reduzcamos solo a una transacción. Dentro de esa transacción hay un mundo. En cada transacción hay un mundo. El mundo de mi historia con este almacenero, el mundo de que mi madre lo conocía y le compraba. Suena romántico, pero no es romántico lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es ocupar las ciencias que hemos realizado durante más de 100 años en el mundo. No solo hemos estudiado física, no solo hemos estudiado química, que son muy útiles. Yo estudio el trabajo de los científicos hoy por hoy, entre paréntesis. Sino que hemos aprendido mucho de cómo la gente transa cosas, de cómo se entienden las transacciones. Incluso más allá de mi origen, que es economía y administración, hemos aprendido, ¿no?, sobre cómo, por ejemplo, como diría, por citar un autor, Bourdieu decía, cuando yo presto algo, siempre espero una devolución, pero existe un caso en el cual yo no espero cuando se me olvida, decía él. Entonces, ese tipo de insights que da la sociología en ese caso, por ejemplo, o antropología económica, en realidad, eso es lo que son geniales, geniales. David Maurer, un antropólogo que estudió los pagos de M-Pesa, el primero en el mundo que estudió esto, fue financiado posteriormente por la Fundación Bill Gates, y no por nada lo financió la Fundación Bill Gates. Es porque este tipo de estudios realmente tienen un efecto muy profundo en entender las dinámicas sociales y las dinámicas de las personas en el mundo. Yo estoy trabajando en ese nivel, más micro, pero por supuesto, si ustedes quieren, podemos hablar de lo macro, ¿no? Cuando quieran, digamos. Perdonen que me exageré el punto, está bien. Quería hablar de la caja vecina. No, muchas gracias. Sí. Mira, lo que pasa es muy interesante el tema y hay varias lecciones dentro de lo que tú decías, digamos, y que son lecciones que, o frases, o no sé cómo decirlo, digamos, son dichos que se ocupan mucho en el mundo de los emprendedores, digamos, en el tema de la innovación, y que son recomendaciones, consejos que se repiten una y otra vez. Hay muchos emprendedores como que se hartan, dicen, oye, pero de nuevo me lo dice, pero en realidad eso no le quita importancia, digamos. Y son tan importantes porque una y otra vez se repiten. Es como las mamás cuando le decían a uno, ponte chaleco porque hace frío, y uno no le hacía caso, digamos, y realmente al final terminaba resfriado, digamos. Ese es el nivel. Y tiene, bueno, dentro
de lo que tú decías, está claro, digamos, que hay que conocer a la gente, digamos. Muchas veces los emprendedores, y los emprendedores muchas veces vienen de empresas y no tienen el contacto con la gente. No digo que todos, digamos, pero finalmente muchas veces los clientes se vuelven un número, pero como dices tú, compra o no compra, entonces pasamos a lo binario, 1 o 0. Y eso es atroz porque finalmente lo que hace funcionar tu negocio o el valor que le estás dando en el tema de innovación, finalmente es otro, lo que hace la gente es otro. Este tema de prestarse las tarjetas, hay un tema de confianza, y para el que está en una pantalla con un benchmark bonito donde suben y bajan las ventas, el tipo se siente sensacional. Mire lo que estamos haciendo, jefe, y no es así, está ocurriendo por otra cosa. Y tú apuntabas, efectivamente, en la caja vecina está la confianza del pequeño boliche, del negocio, del que está ahí en la esquina, digamos, del vecino que a uno lo conoce, y no así la del banco. Mucha gente, y en Chile, y yo creo que en el resto de Latinoamérica, tiene una gran desconfianza en la banca por diferentes motivos, pero todos se traducen en malas prácticas de muchos de los banqueros. Sí, claro. Que obviamente la banca trata de remediarlo, pero finalmente va quedando como una huella de cobro excesivo, de mala atención. Pero después te va a un modelo que la caja vecina es un ejemplo, pero es un muy buen ejemplo, en la cual ya no te atiende la banca, pero la banca está detrás, digamos, el banco que sea. Y claro, como decías tú, este visionario que vio, bueno, a mí me tocó, lo he conversado un par de veces porque me tocó justo el que parece que no firmó, no vamos a decir su nombre, porque él va a decir que jamás lo hizo, el que no firmó el tema en este otro banco, y finalmente la muerte. Claro, lo va a negar hasta la muerte, y básicamente su tema es que su banco no era un banco social, y el otro banco era el Banco del Estado. Dentro de su objetivo era apoyar a la gente como si fuera algo extraño y que no tenía un fin social, y todo lo que él decía como, no, pues si los bancos realmente son parte de la sociedad y por tanto tienen que ayudar a la gente a resolver sus problemas y hacer girar el dinero para que todos tengamos con qué pagar, con qué comprar, y a su vez recibamos los pagos los demás. Sí, bueno, si tú me preguntáis mi posición al respecto, esa ya es una posición más normativa. Definitivamente hay que tomarlas de vez en cuando. En el chat del Facebook, cuando yo puse hoy día el evento, alguien me decía por ahí, oye, pero no dejes de nombrar que existe también todo un área de banca social, qué sé yo, las cooperativas financieras, etcétera. Yo creo que es súper relevante eso. Y yo creo que es súper importante decir que el Banco Estado tiene una lógica de mercado. Y eso tú hablas con cualquier persona del Banco Estado y lo entiende, porque ellos compiten en el mercado bancario chileno, ¿no? Y la inclusión financiera tiene de todo. Yo quiero llamar al pluralismo en eso. Mi posición siempre ha sido más pluralista en ese sentido. Claro. ¿Cuál es el punto? El punto es que la inclusión financiera, de la cual no es mi tema es, como dije, la interacción con tecnología en los pagos y en ese tipo de cosas. Claro. Eso es lo que yo he estudiado. Pero es muy relevante decir que esta cuestión ha permitido una mejora en la calidad de vida de la gente muy relevante, muy importante. Sin embargo, Rafael Bergoa, que fue en algún momento ministro de Economía de Chile, ahora está en el ámbito de la productividad, está estudiando eso y es profe también, igual que yo, pero él trabaja en la Diego Portales. Él decía que efectivamente hay que estudiar esto, pero regularlo, porque son servicios que, sin duda alguna, son servicios que tienen rentabilidad, que tienen una industria, y la industria, para que funcione bien, hay que regularla. Entonces, eso está más que claro, y en eso sí soy súper... mis decisiones económicas son súper claras, ¿no? Mi parte normativa tiene que ver con aquello. Y en ese punto sí decir lo bueno. La inclusión a través de la corresponsalía bancaria no solo ha permitido una mejora, y ha permitido una mejora a niveles súper fuertes. Por ejemplo, el crecimiento ha sido brutal, a tal punto de que si tú piensas en corresponsales bancarios por cada 100.000 habitantes en toda la región latinoamericana,
uno ha pasado en el 2007 de 20 por cada 100.000 a 120. Entonces es obvio que haya habido una mejora en las condiciones materiales de la gente, porque la gente necesita hacer transacciones para poder solucionar sus problemas. Ahí está el dolor, el verdadero dolor, ¿no? Por supuesto que habría que regular el costo de estas transacciones, porque evidentemente que hay que ver que cubra los costos del banco y que haya una rentabilidad adecuada, dado que es, en ese sentido, un negocio si no hay competencia, no se va a dar un precio justo. Y eso hay que hacerlo, sin duda alguna. Y ahí han habido algunas escaramuzas, diría yo. Verguard justamente hablaba de eso. Habría que ver bien cómo está funcionando. Yendo a otros temas, uno podría decir, ya, pero hagámoslo más barato, hagámoslo por internet. ¿Sabían ustedes que el año 2019 solo el 54% de las transacciones fue por internet? Yo cuando vi ese número hace un año atrás quedé impactado. Yo pensaba que era mucho más alto ya. Ahora, sin duda alguna ha crecido muchísimo porque en 7 años creció de un 1 al 54. Claro. Ya, ok, la banca internet creció. Sí. Pero, y ahora seguramente con las nuevas tecnologías de pago y todo eso, estamos súper bien, vamos mejorando y todo eso. Pero vuelvo a lo mismo, a decir lo que decía adelante. ¿Quién está estudiando la infraestructura y la simetría de la infraestructura? ¿Sabían ustedes también, por lo menos el caso que conozco muy bien de Chile, que en Chile, ahora que estamos todos en línea, estudiando, haciendo clases, Claro, etcétera, etcétera, el porcentaje que justamente es el que necesita la inclusión financiera, es el que más problemas tiene con infraestructura de conectividad? claro. Es justo entonces el problema material, el de fondo. Entonces lo que necesitamos ahora hacer es estudiar esa materialidad para poder ofrecer acciones de política pública que permitan que la gente realmente tenga acceso a poder hacer su transacción. Entonces no es solo darle un smartphone y un Claro. chip. Yo tengo una colega de mi esposa que trabaja en otra universidad, ella trabaja en el área de recursos humanos, y ella vive cerca del centro de Viña del Mar, que es una ciudad, uno diría, desarrollada, todo lo que tú quieras, pero vive hacia el Cerrito. Y en el Cerrito, donde yo viví, porque yo viví en un cerro hasta hace muy poco y ahora vivo en otro cerro, aquí tengo buena conectividad, pero donde ella vive, toda la población que ella tiene, no le llega nada de conectividad. Claro. Y no hay cable, y no hay 4G, no hay nada. Claro. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si es una parte que es moderna, no estamos Claro. hablando de la Amazonía, no estamos Claro. hablando, perdonen la dureza de la palabra, me va a matar, mis colegas antropólogos me van a matar. Yo mismo tengo mucho respeto por nuestros pueblos originarios, pero si quieren ustedes inclusión financiera, necesitan la infraestructura. Sí. No se puede hacer. Entonces, la caja vecina, las corresponsalías no bancarias, vienen a solucionar ese tema. Entonces, pensemos tal vez que de repente, en vez de pensar tanto en terabytes, deberíamos pensar en, bueno, ¿y cómo nos asociamos con aquellos que están ahí, que ya solucionaron los problemas, y hacemos ese negocio Claro. de inclusión social en la base de la pirámide de verdad? Eso para mí sería interesante que un emprendedor lo viera. Y hay ejemplos. Las Sí. empresas tipo las empresas que hacen innovación social, en reutilización, en economía circular. No voy a, puedo seguir eternamente, por mucho tiempo, diciendo que la banca necesita ser no solo más verde, que la banca necesita ser no solo más inclusiva, no solo menos asimétrica, ser justa, sino que además necesita lo más importante, estudiar y solucionarle los problemas al usuario. Y Claro. esa es la verdadera responsabilidad social para mí. Entre paréntesis, de eso hago clase yo, de responsabilidad social empresarial. Para mí no Pero está es bien. hacer un buen reporte de sustentabilidad, Claro. por bonito que sea, sino que solucionate el problema de aquello y no les cobrís tanto más, como por ejemplo ahora está pasando con los créditos para las pymes en Chile, que necesitan salir del hoyo en que están por el COVID, ¿no es cierto? Y en este mismo momento, ¿no es cierto?, uno podría decir, pero ¿cómo es que se necesita un banco agresivo en eso y que tome riesgos también, ¿no? Tenemos que entender que ahí hay cuestiones que son súper estructurales y que no son solo de la inclusión que uno podría ver a partir de la infraestructura, sino que aquí ya viene la infraestructura normativa, ¿no? Entonces, tenemos esas dos dimensiones, la dimensión de la infraestructural material y la dimensión infraestructural normativa. Ambas tienen que estar de la mano y pensar
y poner en primer lugar al usuario, que es quien necesita que se le solucionen sus dolores. Entonces, esa es mi posición normativa, como un poco cerrar el punto. Ha crecido mucho, tenemos, ¿no es cierto?, en Colombia, que pasó de un 72% del territorio la inclusión vía corresponsalías no bancarias a un 100% el 2015 al 2018. En Argentina, el 2019 incluso, que no habían, en la comunicación el Banco Central comunica, ¿no es cierto?, a inicios del 2019 que va a ser los servicios bancarios de entidades comerciales no financieras en Ecuador, en Brasil, que fue el que la inventó para Latinoamérica. Disminuyó un poco el año pasado porque la banca online aumentó, pero en general está súper cubierto. Los estados pueden pagar muchos de los bonos a partir de esto. Los estados pueden pagar los bonos, por ejemplo, ahora de la pandemia. Para todo eso sirve, pero vamos más allá que eso. Y sigamos pensando, bueno, ¿qué necesita el usuario y cómo podemos hacer que estas organizaciones sean realmente solidarias, responsables o responsables socialmente y tengan una sustentabilidad social? Porque, como ustedes saben, la sustentabilidad tiene 3 patitas: la social, la ecológica y la económica. Entonces, la caja vecina tiene que ser económicamente sustentable, ecológicamente sustentable y socialmente responsable. Y todos los mecanismos de la banca deberían tender hacia eso. Esa es mi opinión normativa sobre el tema de la inclusión financiera. No basta con decir tengo tantos más usuarios, sino que estoy atendiéndolos bien. Entonces ahí viene la parte cualitativa, profunda del análisis que es necesario realizar y que tiene que ser diseñando objetivos claros y diseñando mecanismos de medición de aquellos objetivos también, ¿no? Eso. Sí, mira, hablando en el mundo del emprendimiento, yo también vengo a la banca, tuve 21 años trabajando en un banco, un poquito más, digamos, pero ya 21 es bastante, digamos, en realidad cumplí mayoría de edad. Y ahí efectivamente, bueno, es parte de la forma o de la industria, son solamente números, digamos, y todo se convierte en números y crecimiento. Entonces tengo tantos usuarios y rara vez, a menos que sea algo muy puntual, se habla de la calidad o el valor que le estás entregando, digamos. Y en realidad el ejemplo de la caja vecina es un tremendo ejemplo, pero detrás de eso hay un trasfondo importante, y la lección para los emprendedores es que investiguen, porque finalmente los emprendedores son gente que tiene mucha energía, aparte mucha energía, muy buenas ideas, pero cuando no realmente entiendes los dolores de las personas o el por qué hacen tal cosa, sino que se dejan guiar un poco por lo tecnológico, lo 1 y 0, todo lo digital. Y algunas veces eso, bueno, muchas veces a mí me ha tocado explicar cosas, digamos, y esto es como la vieja escuela, hay un montón de cosas. Entonces la vieja escuela lo hace de tal forma, y la gente lo hace de la vieja escuela, digamos, va al almacén a comprar, paga, hace cosas, no todos van al supermercado, digamos, o a grandes supermercados, entonces todos tenemos distintos movimientos. Hoy día, por ejemplo, el retail está bastante complicado. Bueno, Falabella tal vez, no voy a decir que es una excepción porque sus cifras no son muy buenas, digamos, pero sí tiene una solución porque hay formas de pagar en línea y todo, pero el resto de los retail están bastante complicados porque sus pagos, bueno, parte importante del retail también tiene sus propias tarjetas, como la que mencionaba, CMR, y ellos tenían problemas para la recaudación. Con las tiendas cerradas no funcionaba, la gente no tenía clave, y muchos de los retail hicieron convenio con Caja Vecina a través del Banco Estado, y hoy día están cobrando las cuotas a través de Cajas Vecinas, y eso le está dando el flujo para sobrevivir, digamos. Y efectivamente yo compro algo, lo compro en una tienda y después quiero pagar mis cuotas porque lo compro en cuotas y no tengo un lugar porque la tienda cerró, o tengo que pedir un permiso de 2 o 3 horas, básicamente voy a pagar mi cuota, siendo que puedo cruzar la esquina y pagar en una caja vecina. Entonces eso ha aliviado, digamos, esa infraestructura que tú decías, la infraestructura material, le ha dado el pie a que otros negocios también puedan hacerlo. Obviamente los retail, como tienen un poco, no voy a decir más recursos, pero pueden afrontar los gastos que significa eso, lo han hecho, y además tienen, ¿cómo se llama?, extensión nacional, digamos. El otro día lo conversábamos con Ricardo, las cooperativas no le ha ido muy bien en eso,
siendo que ellos también manejan el modelo antiguo, no, lo que no es malo, ¿ah? Es un modelo donde hay mucha tensión con los usuarios, con los socios, en los cuales se les explican los créditos. Al final, muchas veces hay gente que quiere dinero, no sabe para qué, dice una cantidad pensando que se la van a bajar a la mitad, y al final, si te la otorgan, simplemente lo único que hace es sobreendeudarte, porque después tu cuota te queda muy alta y no supiste qué hacer con ese exceso de dinero y te compraste algo que no querías, digamos. Y las cooperativas tienen esa magia en la cual el ejecutivo o la persona que está ahí te guía y te permite obtener algo lo que realmente necesitas. Y ahí hablamos que las cooperativas realmente, como no se han adaptado no tienen la infraestructura, o la parte física, pero sí tienen lo otro que tú hablabas, no han podido hacer el match entre ambas, y algunas están bastante complicadas, digamos, porque tienen su oficina cerrada, digamos, y hay que hacerlo bien, hay que tener las dos cosas. Sí, sin duda. No, sin duda. Hay espacio para todo. Y yo creo que justamente, tal vez pensando en esta idea de que en el mundo deben existir lo que Whitehead, el gran filósofo, llama, ¿no es cierto?, los multiversos, ¿no?, los multimundos. Existen diferentes necesidades, diferentes tipos de usuarios y diferentes acciones para que estos usuarios puedan ir solucionando cosas. Pero sin embargo, yo en eso soy cuidadoso al decir que en cualquier servicio financiero debe existir cierta regulación, porque lo que ustedes enseñan, por ejemplo, Alfie, ¿no?, que ustedes enseñan a partir de los juegos serios sobre cómo hacer, aprender a manejar la finanza, aprender a manejar ese tipo de cosas. Yo creo que la inclusión tiene una pata de educación que es muy importante. Yo en eso no me he metido, soy muy honesto, pero sí conozco gente que trabaja en eso, por ejemplo, gente que trabaja a nivel del Estado, gente que trabaja a nivel universitario, y a mí me da la impresión de que ellos están leyendo esta literatura, ¿no es cierto?, que muestra, como lo han demostrado los holandeses, que son uno de los países donde más hay confianza en la banca, y que justamente tienen la banca, a propósito de banca, el Robobank, ¿no? Suena muy chistoso en castellano, pero el Robobank debe ser la banca cooperativa más grande del mundo, ¿no? El banco cooperativo más grande del mundo. Y en Chile, la Asociación de Bancos, y en particular, se opuso frontalmente a que entrara a operar a Chile, ¿no? Entonces ahí uno ve que estamos hablando de otro nivel de problema cuando hablamos del nivel de la economía, de la industria, que se llama, que es la economía industrial, en donde existen estos juegos que son mucho más potentes, que son del bloqueo, que son, ¿no es cierto?, el juego de poder, ¿no es cierto?, que los bancos dejan o no dejan operar hasta un cierto nivel, la economía social hasta un cierto nivel, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es importante también dar directrices para el modelo, y me voy a perdonar, tal vez no me pidieron hablar de eso, pero el modelo socioeconómico que uno tiene en un país es muy relevante al respecto. Entonces, en eso nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? No es un tema económico puro, es un tema de economía política. Y en ese sentido, creo que es importante ver lo que ha descubierto, por ejemplo, el mismo Bill Maurer, a partir de la banca de los países musulmanes, por ejemplo, haciendo etnografía de banca musulmán, o haciendo etnografía de largos años, ¿no?, del M-Pesa, el pago en África. Esas cosas nos han mostrado que existen también otros criterios base de valores que son importantes a considerar. Entonces, por ejemplo, el banco, tú sabes, la Sharia no permite el cobro de interés, ¿no? Tú lo sabes. No. Entonces la Sharia, la ley musulmana base en su credo, ¿no? Pero eso no es el único punto. No es el interés en sí el problema. El problema en sí es cómo ellos miran al otro con la confianza que lo miran y cómo han construido esa confianza. Entonces ahí vuelvo al punto de ¿y por qué es tan importante la confianza? Cuando uno tiene educación financiera, confía más. Sí. Entonces tal vez uno de los puntos, eso está demostrado, econométricamente demostrado. Hay estudios que lo demuestran en países más desarrollados. Por supuesto, en nuestros países no se han hecho muchos esos estudios. Faltaría alguien, alguna mano amiga, algún profe por ahí que esté escuchando, hágalo, haga el estudio econométrico. Están hechos los ¿cómo se llama? Están hechos
las fórmulas, las variables, los constructos están listos. Es llegar y aplicar, hay que transformarlo, por supuesto, hacer una buena prueba para las culturas latinoamericanas, que tienden a ser un poco más desconfiadas, pero yo no voy a solucionar el problema de la desconfianza latinoamericana, pero sí puedo aminorar o hacer alguna variable intermedia, como por ejemplo es la educación financiera, como por ejemplo es una buena regulación. Y hablando de los temas actuales de Chile, por ejemplo, mostrar claramente por qué no está funcionando o hay tanta desilusión, vamos a decir así, con nuestros administradores de fondos de pensiones. Entonces, cuando uno entra en esos temas y cuando uno ve, por ejemplo, que en la mesa, a propósito que tú sabes que yo estudié antes mesas de trading, ¿no? Que fue mi primer estudio en Chile de vuelta, fue estudiar cómo la gente hace transacciones en mesa. Y cuando tú hablas con los operadores, que son los que más saben de finanzas, porque son los que están en el mercado todos los días, y te dicen, no olvídate, esa es plata perdida, que hagan lo que quieran con ella, hay que tener otro negocio. Si un operador financiero te dice eso, entonces chuta que estamos mal. Hay un problema grave en el mercado de capitales y hay un problema de regulación, profundidad y también seriedad de muchas instituciones, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar el modelo en ese sentido con gente que sabe, profundizarlo, hacerlo bien, hacer buena regulación para que la gente confíe. Porque desgraciadamente no vamos a cambiar todo a partir de la educación. La educación está muy bien, pero es solo una parte. Tenemos también que hacer por el otro lado. O si tú quieres, macro, micro, micro, macro. Macro, buena regulación, buenas instituciones, institucionalización, ¿no es cierto? Que las instituciones se muestren con reglas claras, con, ¿cómo se llama? Un actuar pro. Y por el otro lado, educar a la gente para que también entienda que cuando le están cobrando, por ejemplo, una tasa de interés de tal tipo, nominal, real, o por ejemplo, cuando le están diciendo que el seguro lo puede comprar en otro lado o se lo van a vender ellos mismos, y ahí es donde te pegan el palo. Entonces, si tú quieres ir más allá, yo simplemente aporto con lo que sí puedo saber y los datos que he visto. La gente reclama. Se siente mal cuando no lo tratan bien, de hecho, según los hallazgos de nuestro estudio, ellos sienten que ellos son un cliente bancario, no primero, saben que son un segundo cliente, pero después de un tiempo entienden, asumen y ocupan el servicio para su bien. Y eso es lo interesante, hay un aprendizaje, ¿no? Y luego saben que entonces lo que piden es que se regule el pago, porque una persona que le cobran, qué sé yo, 1.000 pesos, que gana 1.000 pesos chilenos, que gana 300.000 pesos, es mucho dinero por una transacción. Mucho dinero. ¿Entiendes? Entonces, el precio justo es una categoría que deberíamos volver a analizar los que estamos en economía. Es difícil, yo sé que es complejo, pero se puede pensar en sustentabilidad triple, en hacer un servicio que sea económicamente rentable, ecológicamente sustentable y socialmente sustentable. Se puede. De hecho, como ustedes lo saben, ¿no es cierto? La gente de BlackRock acaba de decir que ninguna inversión se va a hacer si no es con empresas que tengan el sello verde. Entonces, ahí hay un cambio profundo, súper profundo. Y esa es una de las empresas capitalistas grandes del mundo, así que no estamos hablando de ninguna empresa. Si no es la más grande. Sí. Entonces, bueno, ahora falta el sello social, pues, ¿no? Claro. Uy, sí, alguien quiere preguntar, pero yo no mando aquí, así que... Veamos quién. Don Carlos. Sí, por supuesto. Ricardo. Pues yo me quedo callado. Hola. Sí, Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, no, estaba súper interesado en tu exposición, Juan Felipe, porque tú siempre has estado muy documentado en el tema. O sea, y tocaste un tema súper interesante que un poco uno puede tener modelos, tener investigaciones, pero ahí en Chile, yo creo que en todo el mundo también sucede, y que tenemos una infraestructura, una cosa que es compleja, porque cuando tú dices cae la confianza, hoy día todos los indicadores que la confianza cae en todas las instituciones, o sea, todas las instituciones han caído como dominó o como naipe, como se estila ahora, que han caído su nivel de confianza en general. Y por ejemplo, uno dice hoy día, ¿qué tanto hay de la normativa, de la política pública, referente a que, por ejemplo, de que la gente se siente abusada, y esa es la demanda de todo un reclamo por trato digno,
cuando la infraestructura te impide, por ejemplo, uno dice, nosotros tenemos el imaginario colectivo que el Banco Estado es el banco popular o que te puede dar, y está sometido a las mismas normas de la superintendencia igual que otros, o sea, y esa es su política, tiene que respetarla. Entonces, por ejemplo, cuando dice, oye, hay un principio subsidiario en la Constitución, que el Estado no puede por ley, porque sería inconstitucional que saliera a operar un banco popular. Entonces, ¿cómo hacemos lo macro con lo micro cuando la gente tiene una demanda y lo macro no te deja? O sea, yo creo que hoy día a lo mejor escapa al mundo que estamos analizando financiero. Entonces, como tú bien lo decías, es un tema ya de estructura en la sociedad, de cambios más profundos, para que esa confianza como vuelva, porque hoy día digamos, el sujeto, el mandante, el ciudadano, siente que esta infraestructura superior no lo representa en eso. Entonces, hay como entonces, por ejemplo, con Carlos hablábamos del tema de las cooperativas, que pueden hacer muchas cosas, pero ya hay instalado un sistema que no lo permite. Entonces, ahí te queríamos dar ¿cómo lo ves tú? Porque es como tú, también tiene un tema sociológico potente, y un análisis que hablamos de política económica, de política, pero ahí ¿cómo lo ves tú? Porque vamos a tener que resolver un tema como sociedad para que los niveles de confianza a lo mejor tengan mejor probabilidad de subir. ¿Cómo lo ves? Respuesta directa, o sea, súper directa. Efectivamente, los países que tienen banca inclusiva, banca social, lo pueden hacer llegando por los dos lados, pero llega un momento en el cual se rompe algo ahí, y ese romper algo tiene que ver con el acuerdo de cuál es el objetivo de la banca. Entonces, efectivamente, uno tiene que tener banca que tenga un fin, o sea, si uno cree en la sustentabilidad de verdad, y no en esta cosa que nos han vendido que es la responsabilidad social empresarial cosmética, porque así le llamo yo, o de mal marketing, o de mal comercialización, que es básicamente tener una imagen mejor, pero no hacer nada en concreto, uno podría llegar, por ejemplo, países como Alemania tienen banca de desarrollo de verdad. Y son países que tienen una infraestructura constitucional, porque este es un problema constitucional, el que tú estás hablando, sin duda, qué duda cabe, que es progresivo, pero no tanto. Lo que pasa es que existen ciertos derechos sociales nomás, ¿cachai? Ahora, si queremos ir más allá, la banca que ha tenido más éxito en el último tiempo en el mundo ha sido la banca china de desarrollo. Los bancos de desarrollo en este momento, la economista, no sé si conoce a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una economista italiana que vive en Inglaterra y que ha explicado este tema me van a... estoy hablando cosas muy, muy radicales, Carlos. Dime al tiro porque... No, broma. La Mariana Mazzucato lo que dice es que el Estado emprendedor, ¿no? El famoso texto ese que sacó para Demos hace unos 4 años atrás, y ahora sacó uno nuevo que se llama The Value of Everything. Pero en castellano, ¿no? El valor de las cosas, lo recomiendo, se llama Mariana Mazzucato, El valor de las cosas. La Mariana lo que dice es que la banca de desarrollo está justo en los lugares y en las cosas en donde la banca comercial, la banca incluso de inversión no puede estar. Entonces hay que romper ese principio que nos enseñaba, desgraciadamente, nuestro querido profesor Lafontaine en la Católica, ¿no es cierto?, de evaluación social de proyectos, que los proyectos privados y los sociales son como casi lo mismo. Bueno, él no decía eso, me va a matar alguien ahí, pero básicamente se evaluaban más o menos como igual. Y no es así. Lo que ha demostrado la historia, por ejemplo, en Silicon Valley, o en North Carolina, en Triangle, en cualquiera de esos lugares, es que el Estado es el que ha estado invirtiendo en esos lugares. Entonces, ¿por qué tienen Silicon Valley los estadounidenses? Lo tienen porque ahí el ejército norteamericano invirtió por años mucho dinero en Hewlett Packard, en las universidades, por supuesto, y también en muchas de las empresas tecnologías originarias que permitieron que todo el advenimiento de la economía de la información y la economía del conocimiento actual exista. Entonces, el argumento de Mariana es estupendo, diría yo, es muy potente, y argumenta en el último texto y en recientes textos que la banca de inversión grande para los países que permite el desarrollo es importante. ¿Y por qué? Porque ha sido
históricamente demostrado. O sea, es la historia la que lo demuestra. No es una cuestión que sea vamos a decir, como el ingreso mínimo que se está ofreciendo ahora obligatorio, que sería como un experimento, sino que es una verdad histórica la que demuestra aquello. Entonces, Alemania, Japón, Estados Unidos, un montón de países de esos han usado estos recursos estatales para poder hacer una economía del emprendimiento potente. Entonces, los emprendedores son importantes, chiquillos y chiquillas. Esa es una expresión súper chilena para los que no son chilenos. Sí. Es súper relevante. Chavos en México, para los que están en México. Claro, los chavos, ¿no es cierto? Y las chavas. Vale, por supuesto que sí. Pero lo que demuestra la historia es que los estados, la banca de inversión, las bancas sociales, o vamos a decir de desarrollo, perdón, aquí en Chile teníamos un banco del desarrollo, ya no existe, sí. Han sido relevantes. Esas infraestructuras no son rentables para los privados, discúlpenme. Entonces, para hacer inclusión financiera tenéis que invertir en cables, po. De hecho, los cables internacionales, algunas empresas lo hacen para poder vender internet, ¿no es cierto? Pero luego hay lugares donde no vaya a cablear porque no es rentable para el sector privado. Pero si cableáis, ahí generáis lo que se llama un spillover. ¿Qué es un spillover? Es un derrame que va a ser súper rentable en el futuro. Entonces, yo sé, me van a tildar de neo-keynesiano y todas esas cosas. Sí, lo soy. ¿Y cuál es el problema? Si así está el mundo cambió. Y el mundo cambió a tal punto de que no le podéis dejar al mercado que solucione un problema que no es del mercado. Así es simple. Esa es mi opinión al respecto. Entonces, contesto un poquito lo que estás diciendo tú, Ricardo, diciendo que creo que hay que ajustar un poco ese concepto de solidaridad, de subsidiariedad, hay que ajustarlo un poco. No sé cuánto, no soy experto. Voy a ser súper directo en eso. Para eso tenemos constitucionalistas que se agarren y después que haya una buena discusión. Igual necesitamos que la gente aprenda para que discuta bien. Eso diría yo. Hay que aprender para discutir. Eso. Y lo otro que te quería comentar es para hacer un poco de futurología. Bueno, para eso estamos, y tú que tienes basado en bastante experiencia. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, hablaste de los emprendedores, el rol de los emprendedores en esta crisis para salir? Te está hablando mucho y también ahí engancho con lo que está haciendo Carlos, que me parece espectacular. Tú dijiste un pilar era la educación financiera para que la gente empiece a manejar mejor los conceptos, cómo enfrentarse a la banca. Hoy día que la economía chilena y en general todos los países que estamos afectados por lo mismo, estamos muy mal, estamos pasando la empresa, yo asesoro empresas y todos están en falta de liquidez, falta de venta, no han podido transformar todo su aparato productivo en formatos digitales. ¿Tú cómo ves cómo el rol con este famoso acuerdo que van a venir un suplemento para las pymes? ¿Cuál va a ser el rol ahí de la pyme? Porque puede morir, no sé cómo va a ser el juego ahí, pero ese salvataje y todo, porque es un rol importante de la innovación, de crear cosas en este nuevo contexto, como que cambió todo, o sea, hay una perplejidad en la economía actualmente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, no tengo una respuesta porque creo que la incertidumbre, te voy a dar una respuesta desde ciencias sociales que creo que es útil, que no es económica, porque para hablar de cosas que no son puramente económicas, que complementan la economía. Luhmann, que es un autor muy leído en Chile, pero que muy desconocido en otros lados, tiene un libro que se llama Risco, en alemán, el riesgo. Y él define la incertidumbre como aquello que no es probabilizable. Claro. Entonces, es muy parecido a lo que dice Knight a inicios del siglo XX. Yo creo que en este momento estamos viviendo un momento incierto, no probabilizable. Entonces... o sea, perdón. Sí. Felipe, pero por lo mismo, o sea, uno no puede aventurar el tema económico, o sea, es súper difícil saber qué va a pasar. Justo, por eso mismo iba a decir lo siguiente, y gracias Mercedes, por decirlo. Yo creo que la incertidumbre es tan alta en este momento que voy a decir lo que dicen los economistas que se arriesgan, por eso yo no soy economista, porque yo no me arriesgo a decir esas cosas, pero los economistas sí se arriesgan, porque les pagan para eso. Ahora, ustedes saben que han estudiado que se equivocan como el 75-80% de las veces, ¿no? ¿Sabían eso, no? Okay. Bueno, dejando de lado la broma, y porque ahí está además, sí está Jorge Feregrino, que es economista de México,
El tema de fondo es que, como es tan incierto, yo diría que lo que hay que hacer es todo lo posible. No queda otra. O sea, aquí en este momento hay que jugarse todas las balas, todo lo que se pueda. Claro. Pero Jorge dijo una vez algo que lo voy a citar. Dijo, pero hay que tener un plan igual. Porque los planes no son para que se cumplan, los planes son para tener un norte. Entonces, la única forma de disminuir un poco esta gran incertidumbre, que la disminuimos en parte, es tener un norte. Entonces, ¿cuál es el plan, yo diría? Es lo más importante, y nosotros como personas espectadoras inteligentes de este fenómeno, o que tratamos de pensar, deberíamos decir, es todo incierto, pero ¿cuál es el plan por el cual nos lo vamos a jugar? Y pensar en conjunto ese plan, porque falta que la inteligencia se junte y lo haga. A mí me gustó mucho, por ejemplo, ahora que llamaron en Chile a la mesa a discutir a más actores, porque es relevante. La complejidad se comenta y se trabaja con más complejidad. Si seguimos pensando que la reducción de complejidad es lo que va a solucionar el problema incierto, no podemos. Porque la incertidumbre, como no se puede probabilizar, justamente, como no se puede medir tal cual como nosotros medimos los modelos de riesgos, por ejemplo, a propósito de los créditos, la tenemos que atacar de otra forma. La incertidumbre se ataca con complejidad. Es la única cuestión que yo podría decir. Por lo tanto, no te respondí la pregunta, pero sí te di las condiciones para cómo poder enfrentar el problema, creo yo. Eso sería mi respuesta. Yo los voy a, disculpe, los voy a decepcionar un poco. Ha sido una hora de conversación. Hablé mucho, sorry. No, al contrario, se ha pasado volando la hora. Todo muy interesante. Dejar de, agradecer a Juan Felipe, digamos. Yo le digo Felipe, todo este tiempo, digamos. Ahí va a hablar un poco Víctor también, que tenía una pregunta. Él es el fundador y el CEO global de Alfie. También agradecer a todos los invitados. Y bueno, y también dejarlos, porque todos estos temas son muy interesantes, muy relevantes. Digamos, aprende mucho uno al escuchar, digamos, a los expertos, digamos, y opiniones, porque de eso se trata, de agregarle valor, de hacer cosas, como decía, hacer todo lo posible. Así, Víctor, te dejo la última palabra para eso. Muchas gracias Carlos, gracias Juan, gracias a todos. De hecho, Juan ha sido una de las mejores, uno de los panoramas, nos has esclarecido muchos panoramas o muchos temas que teníamos ahí por esclarecer. De hecho, ha sido una exposición brillante que nos ha dado muchas pistas de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Y de hecho, queríamos aprovechar tu expertise y de hecho un punto que tocaste al final, y es que el nuevo paradigma que está habiendo para la banca a nivel mundial, de hecho, vamos, en Latinoamérica no lo estamos sintiendo tanto, pero tú has tocado un tema genial, que es que los principales actores del mundo ya cambiaron la forma de hacer finanzas. De hecho, justo hace poco escuchábamos a Bloomberg, a Mohamed El-Erian, Sí. no considerado el Albert Einstein de las finanzas de hoy en día, que decía que el gran error de la última crisis fue no prestar atención a la sostenibilidad del usuario final, si no tendríamos hoy día una mejor banca. De ese punto yo creo que fue el punto inicial para que los grandes actores empiecen a tomar más en cuenta esto que tú comentas. Ahí salió BlackRock, salió Citibank, poniendo sostenibilidad como punto esencial dentro de su estrategia. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que finalmente en Latinoamérica los bancos o los bancos de cada país de Latinoamérica aún no son niños todavía jugando en el escenario grande que ya cambió? ¿Tú crees que el mundo ya cambió y se están redefiniendo las finanzas? Cuéntanos un poco cómo ves ese nuevo mundo financiero que tiene como eje principal esto que tú comentas, la sostenibilidad. Yo creo que sería genial poder escucharlo de tu parte y que nos plantees y que a lo mejor llegar ahora que repliquemos mucho este video, poder llegar a muchas instituciones financieras que se den cuenta que está pasando afuera, y quién mejor que tú para poner en contexto este nuevo mundo, este replanteo del sistema financiero como tal que está viendo. Bueno, hay que decir que si lo ponemos en contexto histórico, la idea del valor para el accionista, que comienza con un speech que da un economista muy famoso que se llama, bueno, da lo mismo el nombre, ya a esta altura da lo mismo los nombres, pero Milton Friedman, ¿no? El año 72, él dice que el único valor para la empresa es la rentabilidad de la acción. Es muy extraño esto, porque gente que estudiaba el tema del valor de la empresa, la incorporación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, por muchos años se quedó callada aceptándolo.
Pero eso, desde los años 80 ha venido cambiando. Y en el caso de las finanzas y la banca, fueron los actores más retrasados por una cosa muy lógica. Porque ahí cayó muy bien la idea del valor para el accionista y la idea de la teoría financiera de el agente relevante, o sea, el agente que buscaba y que se iba a guiar solamente por incentivos económicos. Entonces, básicamente este hombre económico, el que nosotros estamos viendo caer a pedazos, espero. Entonces, si es así y la economía no es lo único que explica el actuar humano, y existen otras cosas que explican también nuestro actuar, como por ejemplo la economía de largo plazo. Vale decir, hacemos cálculos también, diríamos con las finanzas del comportamiento, hacemos cálculos también de no dañar, porque si dañamos, tarde o temprano nos va a llegar, y si no nos llega a nosotros, nos llega a nuestro hijo. Y entonces la sustentabilidad no es un tema filosófico, perdón, no es un tema emocional, ético o moral, más bien, moral o emocional, es un tema de calculatividad ampliada. El hombre, la mujer, nosotros tenemos que empezar a calcular el mundo de una manera ampliada. Tenemos que ocupar el córtex prefrontal, y perdónenme lo que estoy diciendo, y empezar a pensar no solamente en el beneficio que obtengo ahora, sino que ir un poco más allá. No voy a obligar a nadie a hacerlo, pero la única forma de que evolucionemos, y está claro que con el virus que nos está atacando ahora, y está claro que con la pandemia, perdón, y con el problema que vamos a tener del calentamiento global, que ya existe, pero que ahora se viene fuerte, y que va a ser el próximo verdadero golpe que va a tener la economía mundial, ya jodimos, perdonen la expresión el chilenismo, ya estamos en eso. O sea, eso ya no lo vamos a parar. Si no logramos hacer que la banca, que tiene una de las presiones mayores, porque la banca tiene poder, y esa es la cosa. El punto es que los que tienen poder tienen que cambiar la idea. Si ellos cambian, puede haber un mundo mejor. Si no se cambia desde el punto de vista de quien tiene el poder para hacer las políticas y para hacer las cosas, no hay solución posible. Y esa es una cuestión que uno habla con cualquier ecólogo y se da cuenta, que uno habla con cualquier economista que cacha un poco ecología y se da cuenta, que uno habla con un estudioso de cómo está cambiando la ecología en el mundo y se da cuenta. En lo social pasa lo mismo. Si no logras incluir, vas a tener un mundo distópico. Y ese mundo distópico, perdónenme, no sé si ustedes, pero yo no quiero vivir en ese mundo. Entonces, esta cuestión tiene más un componente de hacerlo. Ahora, si ustedes quieren, desde un punto de vista de negación, uno puede pensar con la psicología que la gente sale a la calle y dice, oh, el mundo no se puede acabar. Y entonces se autoengaña y dice, no, esto es una faramalla, una mentira. Pero si uno piensa en datos, y aquí yo soy más positivista que nunca, los datos muestran que hay que hacer algo. Y por lo tanto tenemos que convencer a nuestras, no solo autoridades, tenemos que convencer a los banqueros, tenemos que convencer a los empresarios. Ellos tienen que cambiar esa visión. Yo mismo tengo que cambiar mi visión y salir y a empezar a hacer el cambio, pero ese empezar a hacer el cambio no es solo en mi punto, porque de nuevo voy a decir lo mismo con la educación. La educación es necesaria, pero no suficiente. Entonces los niños todos estudian sustentabilidad en el colegio, todos llegan a casa y te dicen, no sé si tienes niños, pero todos llegan a casa y te dicen, papá, hay que cuidar el medio ambiente. Y después cuando llegan a los... No sé, nosotros nos enseñaron lo mismo, digamos, hace muchos años atrás, tal vez no a mí porque soy viejo, pero si tú hablas con alguien de 25 años, le enseñaron eso en el colegio, y lo aprendió, y entendió el lazo ecológico, que como dicen los expertos en teoría de sistemas, ¿no es cierto?, que cuando uno afecta algo en el corto plazo, no necesariamente ve el efecto de largo, el efecto complejo. Bueno, todo lo entendemos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que falta cambiar? Desgraciadamente, desde un punto de vista de economía política, hay que cambiar el trasfondo económico de poder que hay detrás de eso. A los que no les importa porque van a tener una isla solito y van a poder vivir bien, a eso hay que convencerlos, lo siento. Es una posición dura, pero yo lo veo todos los días. Hoy día está lloviendo en la quinta región. Espero que no sea por el virus que está lloviendo, ¿no? Pero si es así, y hay una relación entre las cosas, la naturaleza nos va a pasar la boleta de vuelta, sin duda. Nos la está pasando duro. Han habido cambios climáticos muy violentos, hay cuestiones sociales muy duras pasando. Y eso no se calma solamente tirándole plata a la gente o tirándole palos por otro lado, perdonen la dureza. Ahí hay un problema de fondo. Hay que tomarlo y hay que analizarlo
y buscar soluciones. También hay que aprender, también hay que tener calma, también hay que entender que estos cambios no son de un día para otro. Pero este sistema como está, no está funcionando. Y entonces es muy lógico lo que piensa el presidente de BlackRock. No va a haber business, no va a haber negocios si seguimos así. Se van a acabar todos los negocios. Y eso es lo que puede pasar. Ahora, no todos tal vez. Digamos, va a haber seguramente harto dinero para esas islas súper distópicas, ¿no? Donde está todo perfecto porque hay agua, porque hay de todo. Pero queremos que el 1 o 2%, más, menos, el 0,5% del mundo sea el único que pueda vivir en el mundo. ¿O vamos a evolucionar? Somos los Homo sapiens sapiens. Se hizo famoso, ¿no es cierto?, por haber destruido a su contrincante. Y por eso que estamos ahora vivos. Fuimos los más duros, los matamos de hambre, a los Cromañón y a los otros. Los matamos de hambre. Ahora ocupemos toda esa creatividad que tenemos para poder construir algo. Y esto no es wishful thinking. Esta es la única alternativa, creo, posible. No hay otra. Es coordinación. Si no hay coordinación en esto y no hay poderes que se metan, lo veo muy difícil. Y no es porque uno piense en sustentabilidad como un tema filosófico de fondo, sino que porque es un tema práctico. Empezar a hacer una calculabilidad más larga, empezar a pensar un poco más allá de este fin de mes, es algo que nosotros los que tenemos los fines, los que tenemos los bienes más o menos asegurados, podemos hacer. Entonces empecemos a pensar no solo en nosotros, porque empecemos a pensar que si hay otros que se joden, nos vamos a joder nosotros. Esa es mi opinión, si tú me lo permites. Oye, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a los invitados, a Ricardo, a Merced, a Brigitte, a no lo tengo todavía, ¿cómo se llama? ¿Rodrigo? Ah, no, Jorge está ahí escuchando. Oye, muchas gracias por esto, y digamos. También una alumna aventajada ¿sí? de un magíster de la Católica. Gracias por venir, Brigitte. Sí, oye, muchas gracias a todos por participar, estar. Bueno, nos quedamos cortos en tiempo, fue 1 hora y algo, digamos, que fue muy, muy entretenida. Así que, bueno, dejarlo invitado a los próximos programas. Y muchas gracias nuevamente, Felipe. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste, digamos, porque todos los días se aprende algo. No, es una conversa nomás. Si aprendizaje uno tiene que autoaprender un poquito, sí, más que nada. Estas son opiniones nomás. Sí, y también es llegar de aprender a la acción, que es un poco lo que estamos tratando nosotros. Sí, generar la acción en distintos ámbitos, en el tema de la educación, en la sostenibilidad, en todo, digamos. Oye, muchas gracias, así que lo esperamos para el próximo. Ha sido un gusto de verdad y chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Un poco tarde, pero gracias igual. Chao. Gracias. Chao.